Buenas noches, hermanos. Qué alegría volvernos a encontrar después de 2, 3 miércoles, me parece. Bueno, hermanos, qué hermoso que estamos ya en el templo, ya estamos otra vez en la casa del Señor juntos. No nos podemos ver todos juntos porque vamos por etapas, pero espero que todos ustedes vayan, aunque sea un culto. Y ustedes saben que el culto de las 5 de la tarde del sábado ya se unió con el culto de las 20 horas. Así que vamos a estar juntos las 20 horas en el culto y el domingo a la mañana 11:30 y el domingo a las 18 horas, como de costumbre, el culto de la noche. Espero, hermano, que en algún culto anótese, no se quede en la casa. Bueno, tanto esperaba el culto, ahora que está abierto, vaya a tener comunión con los hermanos, a escuchar la palabra de Dios, que es tan importante. Y bueno, y de esta manera estamos transmitiendo las verdades, que son cosas tan importantes que la palabra tiene que estar siendo real en nuestras vidas. ¿Y sabe qué? A veces nos parece que uno repite los textos. No, pero mire, cada texto uno le puede sacar tanta bendición. Eso se llama exégesis, extraer del texto lo más profundo que tenga. Así que en esta noche yo quisiera hablarles que es común, ya para nosotros ya es común, lo escuchamos común, de la preparación para el rapto. Tenemos que estar preparados. Algunos tienen cosas piensan de una forma, otros piensan de otra. No, nosotros no tenemos que pensar de ninguna forma. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y yo quisiera que miráramos juntos esta noche cómo tenemos que estar preparados. Y para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 25, donde nos habla 24, 25, son los textos que nos hablan de la preparación. Dice versículo 1. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, vamos a mirar qué significa esto. Lo conocemos, sabemos que es una parábola, sabemos lo que está enseñando, pero es importante que miremos la palabra de Dios. La primera cosa que nos dice acá, que eran 10. ¿Qué significa la numerología en la Biblia? Es tan importante los números. El número 10 en la Biblia significa completo, completo, total, o algo que está en su totalidad. Y eso habla de la iglesia, completo que está en su totalidad, ¿no? Completo. Entonces vamos a mirar el número 10. La iglesia, por supuesto, de los creyentes. Y dentro del cuerpo del Señor, dice acá, semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, dice, salieron a recibir al esposo. Bueno, dentro del cuerpo de los creyentes hay algunos que no son verdaderos. ¿Quiénes son esos? Porque acá estamos mirando de una cosa completa. Dije, el número 10 dice completo. Dice en su totalidad. Pero nosotros vamos a mirar que en la iglesia hay algunos creyentes que no están completos. Usted dice, ¿cómo no están completos? Sí, porque no están completos
comprometidos con las cosas del Señor. Porque si nosotros queremos vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor, a lo que Dios dice, tenemos que hacer los pasos correspondientes que la palabra de Dios nos enseña. Y para esto yo le voy a ir enseñando. Usted conoce la Biblia, pero me gusta verla de otra perspectiva, como la vamos a ver ahora. Estamos mirando la perspectiva como hemos mirado acá. Dice que, dice, el reino de los cielos será semejante. Está hablando una semejanza, una similitud a 10 vírgenes, ya dijimos 10 que es completo, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Bueno, ¿cómo se distinguía culturalmente? Ahora vamos a ver en aquel tiempo, cuando Jesús estaba hablando de esta parábola, acuérdense que es una comparación, es una semejanza, no es que, pero así pasaba en lo normal, ahí se asemejaba a eso. ¿Cómo se distinguía una novia? ¿Cómo la distinguían a la novia? ¿Cuál era la distinción de la novia? ¿Cómo sabían que era novia? Porque no todos eran novias. Ahora, la distinción era que la distinción era de la novia, era que la novia tenía una lámpara. La novia portaba una lámpara y cuando alguien la veía a la chica, a la novia, con la lámpara, sabía que era la novia. Portaba una lámpara y alumbraba, por supuesto, la lámpara que ella tenía, el combustible era el aceite. Ella tenía la lámpara, la novia, le ponía el aceite, tenía una mecha y ardía y bueno, andaba con la lámpara. Entonces leemos acá en el versículo 1, dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, completa, totalidad, que tomando sus lámparas, ahí está, ¿ve? Que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Dice, por ejemplo, si tenemos que ir al capítulo 24, dice así, que nadie sabe el día ni la hora en que Cristo va a volver a buscar a su iglesia. Nadie sabe, ni los ángeles, nadie sabe el día ni la hora cuando Cristo va a venir. Pero sí podemos saber, el día y la hora nadie lo sabe, pero sí podemos saber que estamos en el tiempo cercano. Sí podemos ver por las cosas que están sucediendo y el Señor nos dijo, ustedes cuando vean esto, cuando vean aquello, cuando escuchen esto, ustedes sepan que está pronto la venida del Hijo del Hombre. O sea, Jesús viene a buscar su iglesia. Entonces dice, pero sí podemos saber cuándo el tiempo está cerca. Entonces acá volvemos de nuevo a las vírgenes, hablamos de un esposo, hablamos de un banquete, aquí estamos hablando de banquete, de venir el novio, si va a ser una boda, de eso estamos hablando. Y entonces dice, entonces el encuentro en el banquete de las bodas, y entonces acá habla que 5 de ellas, 5 de las novias, eran sabias. ¿Qué significa ser sabia? ¿Cómo sabias? Es increíble, ¿no? Estamos que conocían el tiempo, conocían las escrituras, conocían la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice que la única manera de que nosotros seamos sabios en la vida es que nos instruyamos con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te puede hacer sabio, te puede hacer sabio. Y entonces estas 5
vírgenes, que ya dijimos que cómo se distinguían con las lámparas. Entonces, estas eran sabias, eran entendidas en el discernimiento, en las escrituras, en la palabra de Dios, y eran entendidas en las instrucciones también del Mesías. Ellas estaban sabiendo, conociendo la Biblia, no les va a tomar por sorpresa. Ellas se estaban preparando justamente para la boda. Pero dice que cinco de ellas, dice el versículo 2, eran prudentes. Prudentes significa sabias, entendidas, y 5 insensatas. Insensata significa, la palabra insensata significa que no se previenen, no son precavidas, no son prevenidas, como las prudentes, sabias, se previnieron. Entonces dice que estas 5 insensatas, la palabra de Dios nos enseña ahora, dice que tomaron sus lámparas, dice, las 5 prudentes tomaron sus lámparas y tenían, aparte de sus lámparas, el aceite que venían dentro de la lámpara, tenían otra vasija más por si les faltaba. Por si le faltaba. Y entonces dice que estas mujeres, las prudentes, tenían aceite en sus lámparas y tenían otra vasija también. Pero las insensatas, dice que no tomaron esa precaución de tomar el aceite. Ahora, ¿qué significa el aceite en la palabra de Dios? El aceite, ¿o a qué lo comparamos al aceite? Se lo compara con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es símbolo el aceite es símbolo del Espíritu Santo, que se usaba para ungir, pero en este caso el aceite se usa para alumbrar, en este caso la lámpara, para alumbrar. Ahora, es importante el significado. Y aquellas 5 portaban sus lámparas con la luz y se distinguían de las demás porque tenían luz propia, tenían su propia lámpara y aparte tenían el aceite. Y entonces dice que ellos producían la luz, pero no ellas, sino el aceite que simboliza el Espíritu Santo. Había luz, tenían luz ellas, estas vírgenes. Ahora, la obra del Espíritu Santo es tan importante, hermanos, tan importante que el Espíritu Santo, todos los cristianos debemos de tener al Espíritu Santo. Y dice, las insensatas, vamos a ir al verso 3, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Por eso se les llama insensatas. Las prudentes tenían aceite para ellas y tenían aparte una vasija. Las insensatas no tomaron para sus lámparas el aceite. Dice el verso 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y ahí pasó un problema. El verso 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dijimos que nadie sabe el día y la hora en que va a venir. Tenemos las señales, estamos viendo las señales aproximadamente, pero nadie sabe el día y la hora que el Señor va a venir. Y entonces, cuando ellas vinieron a las bodas,
dice que se tardó el esposo. No, todavía no llegaba. Entonces se durmieron. Dice que cabecearon todas y se durmieron. Ahora, cuando hablando de dormirse, dice que se durmieron, pero el novio se tardaba, el novio se demoraba, el novio no venía. Entonces, dice que como se tardaron, todas se durmieron, las 10. Les vino el sueño. Ahora, acá está hablando de dormir temporalmente, no dormir cuando mueren. Vio que cuando mueren la Biblia dice se durmió. No. Acá está hablando de dormir temporalmente. Dice, y se durmieron, se cansaron y se vinieron. Y de repente, el versículo 6, y a la medianoche, ¿qué pasó? Se oyó el clamor, un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y a la medianoche, acuérdense que ellas se cansaron de esperar, tenían sus lámparas prendidas, a las otras se les terminó el aceite, a las otras tenían aceite y tenían de repuesto. A la medianoche se oye el clamor, el esposo viene, vayan, salgan al encuentro. Salgan al encuentro, dice en el verso 6. Venid, salid a recibirle. Vengan al encuentro. Ahora, cuando nosotros escuchemos eso que está diciendo, el esposo viene, vamos a escuchar, la Biblia dice que va a tocarse la trompeta, los cristianos la vamos a escuchar, todas las personas que las iglesias lo vamos a escuchar, no el mundo, porque el mundo no entiende, el mundo sigue todo igual. La gente que no conoce a Dios sigue todo igual, a ellos no les interesa lo que estamos hablando. A nosotros sí, porque nos estamos preparando. Y entonces dice, salgan al recibirle al encuentro, y nosotros tenemos que tener respuesta, porque lo estamos esperando. Justamente de eso se trata. Estamos esperando, estamos preparados, esperando. Entonces, dice el verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Qué hicieron? Se despertaron. Estaban durmiendo, cansadas, tardaba el esposo. No era que venía ahí nomás, tardaba. Y arreglaron sus lámparas. Se prepararon para poder salir con las lámparas. Acuérdense que a la medianoche tiene que haber luz. A la medianoche era oscuro. Si se les apagaba la lámpara, no tenían luz. Y entonces, y dice el verso 8, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Claro, estuvieron esperando tanto tiempo, sus lámparas se le apagaban. Y dijeron a las sabias, denme de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Ellas fueron las sabias, verdaderos creyentes, que tenían aceite suficiente. Pero las insensatas eran creyentes que no conocían a Dios, no conocían las leyes de Dios, no conocían la palabra de Dios, no habían recibido al Señor en sus corazones. Conocían la iglesia, iban a la iglesia, hacían esto, hacían el otro, pero no tenían el aceite del Espíritu Santo en sus vidas. No tenían a Dios. Porque quiero decirles, amigos, hermanos, la salvación es individual.
es personal. Es cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro con Dios. Tiene que entregarse al Señor. Tiene que nacer de nuevo. Cuando yo me entrego al Señor, cuando veo que Dios, siento que el Señor me perdonó todos mis pecados, me limpió con su sangre, entonces el Espíritu Santo viene a mi vida y es el que alumbra mi lámpara, el que me ayuda en cada momento de mi vida. Y es personal y yo lo debo recibir individualmente. Pero mire lo que dice el verso. Dice, se apagan. Y el 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no os falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Para que no les falte a ustedes, vayan y compren. Ahora, dice el verso 10, dice, vayan y compren. ¿Qué significa eso? Significa que le dicen las prudentes, nosotros no podemos dar el Espíritu Santo a ustedes. No podemos darle aceite. Porque el único que da el Espíritu Santo es el Señor Jesús, Mesías, el Mesías. Cuando nos entregamos a Él, Él nos da su Espíritu Santo. No es que cualquiera lo puede impartir. No es que cualquiera... Eso de que andan impartiendo la unción, de que andan dando esto, son todo engaños. Porque el único que da el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, cuando nos entregamos a Él y Él viene a nuestros corazones. Entonces, acá las prudentes le dicen, vayan a comprar. Vayan a comprar para que no le falte a nadie, porque nosotros no se lo podemos dar. No podemos impartirle a ustedes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros, el aceite está con nosotros, nuestras lámparas están con nosotros, nosotros la tenemos y tenemos de repuesto también porque estamos buscando a Dios, esperando al Señor, estamos preparándonos, claro. Y dice el verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué pasó? Se cerró la puerta. Mientras fueron a comprar, el Mesías llegó y las que estaban listas entraron. De eso se trata lo que estamos hablando. La pregunta o el título del mensaje, ¿estás preparado? Usted ya se va dando cuenta de la preparación. ¿Estás preparado cuando el Señor venga? Que lo vamos a escuchar, el esposo viene. Entonces dice que mientras estás lista, y entraron con él. Cuando habla con él, entraron con él. ¿Qué significa la palabra con él? El esposo vino, las vírgenes estaban preparadas, con sus lámparas encendidas, la puerta se abrió y entraron con él. ¿Qué significa la palabra con él? Significa con Dios. Eso se llama redención. ¿Sabe lo que es la redención? Que Dios te compró. Eras de Dios, pero te volvió a comprar, te redimió. Y cuando dice el nombre de Jesús, se llama Emmanuel. ¿Qué significa la palabra Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Con quién está Dios? Con vos que sos cristiano y conmigo, si es que sos redimido, si es que sos salvado, si es que estás lleno del Espíritu Santo. Está el Señor contigo, dice el Señor. Y entonces Dios entró, dice, y ellas entraron con él. Eso leímos. Entraron con él a la boda, a las bodas. Y entonces encontramos que entraron al banquete. ¿Y qué pasó? La puerta se cerró. Y dice el versículo 11. Después vinieron también las otras, diciendo, Señor,
Señor, ábrenos. Mire lo que dice Primera de Juan, no lo vamos a buscar, usted conoce estos textos. Dice Primera de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hablando de personas que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque no eran salvos, no se habían convertido, no habían nacido de nuevo. Eran simpatizantes, eran creyentes que iban a la iglesia, que escuchaban, cantaban, oraban, hacían todas esas cosas, pero no se habían convertido, nunca se habían comprometido con Dios en el Señor. Y entonces por eso dice, salieron de nosotros y no eran de nosotros. Y dice el verso 11, después vinieron las otras y dijeron, Señor, ábrenos. Pero miren el 12, a mí me impacta cómo Dios les dice, en el 11 dice, y la puerta se cerró. Y dice que estas vírgenes, ¿qué decían? Señor, Señor, ábrenos. Qué tremendo pasar tantos años sin tener lo más importante al Espíritu Santo en sus vidas, que es el aceite que les produce luz en sus lámparas, en sus vidas, y no lo tenían. Y mientras estamos pensando en esto, de que las vírgenes le decían, ábrenos, Señor, Señor, la puerta se cerró, vamos a hacer un pequeño corte y luego volvemos.
Volvemos, hermanos, y habíamos quedado en el verso 11, donde dice, después vinieron también las otras, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y nos encontramos que este texto es una revelación tan grande, hermanos. De repente, nosotros nos parece que, bueno, todos, no, hermano, no. Es tan importante el verso 12, mas Él, ¿quién Él? Jesús, Yeshua, el Mesías, Jesucristo. Dice, Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Nunca las conocí. No sé quiénes son ustedes. Pero Señor, en otra parte, ¿no? Dice, en tu nombre echamos fuera demonios. No los conozco. En tu nombre sanamos los enfermos. No los conozco. En tu nombre hicimos esto. No los conozco. Por eso no pudieron entrar a las bodas. Ahora, qué terrible situación. Qué terrible situación será aquel día que no estés preparado para encontrarte con el Señor. Qué terrible angustia, qué terrible dolor. El Señor le dice directamente, no los conozco. ¿Saben por qué? Porque los verdaderos creyentes del Señor debemos de estar listos. Debemos de estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora, no lo sabemos, pero tenemos que estar preparados. ¿Cómo? Y acá nos muestra la preparación. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Después voy a seguir hablando un poquito en el verso 13. ¿Cómo tenemos que estar preparados? Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad. O sea, esa es la preparación. Hermanos, tienen que estar velando. Los verdaderos creyentes, nosotros estamos velando y orando, no estamos durmiendo espiritualmente, ¿no? Porque ahora no quiere decir que estemos despiertos todo el tiempo, no, pero estamos velando, escuchando su palabra, alimentando nuestra vida con la palabra, orando al Señor, haciendo lo que es correcto. Y dice que el Señor es cuando estamos listos, en el momento correcto, cuando estemos con el Señor va a venir y tenemos que estar preparados tenemos que ser luz con el aceite lleno del Espíritu Santo. El aceite es el Espíritu Santo. Las lámparas somos nosotros. Somos las vasijas. El aceite está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Ahora, tenemos que ser luz. Y el Espíritu Santo, entonces dice la palabra de Dios que el Señor nos está preparando a todos porque el Señor va a venir cualquier momento. Pero las cosas que estamos mirando, las cosas que estamos oyendo, son señales que el Señor nos ha dicho cuando ustedes vean esto y aquello. El Señor ya viene, no sabemos cuándo, pero el Señor viene a llevar a su iglesia, a sacar a su iglesia. ¿Sabe lo que significa la palabra iglesia? Llamados afuera. Nosotros somos llamados afuera de este mundo, llamados afuera. El Señor nos va a sacar para que no suframos la ira de Dios, que es la gran tribulación, que es la que viene al mundo. Si usted me pregunta, ¿es el fin del mundo ahora todas estas cosas que están pasando? No. Dice la Biblia que son principios, pero no es el fin. El fin va a ser cuando se desate la ira de Dios. Pero antes de que se desate la ira de Dios,
antes de eso, el Señor viene a buscar a su iglesia. Por eso significa iglesia sacar fuera, llamar fuera, la lleva fuera con el Señor. Ahora, cuando el Señor dice, no os conozco, qué tremendo que es que no nos conozca. Para que no nos conozca es que nunca nos convertimos. Que nunca nos convertimos. Porque cuando nos convertimos, dice el Señor, que Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y Él pone su Espíritu Santo en nosotros. Él pone ese sello en nosotros, que es su Espíritu Santo. Ahora, qué importante que es estar preparándose, orando, estudiando la palabra, estudiando lo que el Señor nos está mostrando, leyendo, mirando, trabajando para el Señor, sirviendo a Dios en este tiempo difícil. En este tiempo difícil, porque hermano, no es fácil este tiempo. No estamos en la gran tribulación. Todavía no se desató la ira de Dios. No sabe lo que va a venir después. Pero ¿sabe qué? Ya es difícil para nosotros, porque la sociedad está difícil, el mundo está difícil, se nos cierran las puertas, se hacen cosas, está en contra de la iglesia, porque sabemos que está en contra de la iglesia, pero nosotros tenemos que estar orando. Sabemos que la oración mueve montañas, sabemos que la oración puede hacer todo y sobre todo, como dice acá, velen. Velen. ¿Qué es velar? Estar despierto. Miren las cosas que están aconteciendo. Ustedes son la novia, la virgen. Tengan aceite con ustedes. Pero aparte de eso, tengan otra vasija más donde no le pueda faltar por si el Señor se tarda. Ahora, en este tiempo difícil, amigos, hermanos, tenemos que buscar a Dios. No hay otro camino. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otro lugar. Ahora usted me diría, pero el Señor me sanó. Sí, el Señor es bueno, te sana, pero eso no te da la libertad o la licencia o la seguridad que eres salvo. Necesitas tener un encuentro con Dios. Necesitas arrepentirte de tus pecados. Necesitas pedirle. No, pero si yo voy a la iglesia años, mi mamá me llevaba años. No importa, eso no es ninguna garantía. Tenés que entregarte al Señor. Si no, sos insensata, sin aceite. Y tenés que entregarte al Señor. Tenés que confesar tus pecados, pedirle que Él te perdone y que el Espíritu Santo venga a tu vida para que Él te ayude a velar, para que te ayude a orar y para que oremos, para que lo conozcamos al Señor. En este tiempo difícil necesitamos, hermanos, conocer al Señor. Necesitamos llenarnos de Dios. Necesitamos, mire hermano, imperiosamente buscar al Señor. Ya sea que el Señor nos lleve antes o nos lleve cuando Él venga. De eso hemos explicado muchas veces y lo voy a seguir explicando y les voy a seguir enseñando de estas cosas para que usted se prepare. Hermanos, que no nos encuentre dormidos, que no nos encuentre desapercibidos, que estemos esperando, porque no sabemos, como hemos leído, ni el día ni la hora, pero el Señor viene pronto. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a distinguir, como las 5 vírgenes sabias, el tiempo en que estamos viviendo. Vio que pasaron unos años que parece como que está todo light, pero es como que ahora está todo acelerándose. Bueno, ya es el tiempo. Todo nos está mostrando el Señor por el clima, por las enfermedades, por la economía, por esto, por el otro, nos está diciendo, el tiempo se acerca, el tiempo se acerca. La pregunta es, y con esta pregunta quiero orar, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Si escuchas a la medianoche
El Señor viene. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Oremos al Señor. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, por la advertencia que tenemos, por la claridad que tenemos, que nos estás diciendo, Señor, que tenemos que estar preparados con nuestras lámparas encendidas, llenos del Espíritu Santo, buscándote a ti, Señor, alabando tu nombre, que nadie no nos engañe, que nadie nos perturbe, que nadie, Señor, nos diga, bueno, el Señor se tarda, no viene pronto. Tú vas a venir. Nada más que no sabemos el día y la hora, pero sí te estamos esperando. Queremos estar listos, queremos estar orando, buscando tu rostro. Bendice a tu iglesia también. Y en este momento nos queremos acordar, Señor, de nuestros hermanos, de tu iglesia que estaba o está allá en Afganistán, que tú los guardes, Señor. Sabemos que es difícil en estos momentos para un hijo tuyo en aquel lugar, porque sabemos que ellos, esa gente, piensa que la que se convirtió al Evangelio es una apóstata y es digno de muerte. Por eso, Señor, oramos por los pastores que están allá, que tú los guardes, que tú los ayudes y que ellos realmente puedan seguir, Señor, predicando el Evangelio. Sabemos que hay lugares que son muy difíciles, pero tú puedes ayudar, tu gracia puede estar con ellos, tu bendición puede estar con ellos y también bendice a nosotros, bendice también aquí, Señor, a nosotros en Río Gallego. Guárdanos, Señor, de este contagio, de este virus. Guarda a tu pueblo, Señor. Guarda a tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Sobre todas las cosas sabemos que tú estás con nosotros. Por eso te pedimos que tú nos guardes en el nombre de Jesús. Pon tu mano de misericordia sobre cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a seguir buscando tu rostro, a seguir preparándonos para estar listos cuando escuchemos el clamor. El Señor viene, estemos listos para irnos contigo. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. A los hermanos de Río Gallego le decimos, nos vemos el sábado, Dios mediante, y el domingo a la mañana y el domingo a la noche. En cualquiera de los cultos, anótese, hermano, para escuchar la palabra de Dios y preparémonos. Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles por este lugar. Dios les bendiga, hermano.